no puedo creer que esta niña, ¿cómo es posible? Bueno, para continuar con la introducción o el repaso de lo que eran los conceptos fundamentales asociados al contenido de programación 1, tenemos que, de cierta manera, finalizar por los tipos de datos estructurados, que como veremos es una variante de los tipos de datos simples que hemos venido trabajando hasta hoy, ¿cierto? Estos tipos de datos estructurados ya le habíamos hecho una clasificación previa y habíamos hablado de los datos estructurados unidimensionales, en el cual hablábamos o mencionábamos el concepto de listas o el concepto de vectores, cualquiera se pueden utilizar. Pero generalmente, como lo vamos a tratar en el curso, es a través del nombre de arreglos bidimensionales. Entonces, el contenido de hoy va a estar orientado a que repasemos nuevamente esa conceptualización sobre matrices, de manera que tengamos los elementos necesarios para poder trabajar con las librerías, que es el objetivo final de este curso. Entonces, para empezar con lo que son los tipos de datos estructurados, tenemos que volver a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto inicialmente con respecto a los tipos de datos simples. Ya habíamos dicho que un dato, y pues en este caso un tipo de dato simple, es una posición de memoria que puede almacenar únicamente un valor. Y de ese tipo de memoria, pues, o el valor que podíamos almacenar, lo podíamos clasificar básicamente en tres partes, ¿cierto? Los valores numéricos. Esos valores numéricos entonces los vamos a colocar como valores enteros o valores flotantes. Estos complejos pues vamos a dejarlos para tratarlos seguramente después. Después teníamos también la clasificación de los caracteres y esos caracteres pues los asociábamos también, pues puede ser como una cadena. Si de pronto más adelante tenemos la oportunidad, revisamos algo de lo que son las cadenas de caracteres, que simplemente se trabaja como un arreglo unidimensional, simplemente que no son mutables. Y los elementos booleanos, pero los elementos booleanos pues los trabajamos casi que como una palabra reservada asociada a un valor de verdad verdadero o a un valor de verdad falso, ¿de acuerdo? Entonces eso era lo que hablábamos nosotros de los tipos de datos simples. Sin embargo, todas las representaciones que nosotros hacemos en la realidad no siempre van a corresponder a un único valor. Y les colocaba el ejemplo de las notas cuando nosotros lo trabajábamos, ¿cierto? Cuando hacíamos la introducción a los tipos de datos estructurados. Entonces la figura que está aquí a la derecha me permite tener diferentes datos. Aquí tenemos diferentes datos. ¿Con qué característica? Que todos esos datos van a ser del mismo tipo, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos aquí, todos estos datos son de valores enteros. La diferencia entre eso que tengo yo a la derecha y los tipos de datos simples que les acabo de decir es que todos esos datos van a estar identificados por un mismo nombre. Y es lo que diferencia entonces lo que es un tipo de dato simple con lo que es un tipo de dato estructurado. El tipo de dato estructurado también es un espacio memoria, pero que a diferencia de los tipos de datos simples me permite almacenar más de un valor. Entonces aquí hay una clasificación de lo que eran esos tipos de datos estructurados. Así como hicimos nosotros la clasificación de los tipos de datos simples, nosotros empezamos por definir o clasificar esos tipos de datos estructurados. ¿Y cuáles hemos trabajado nosotros? Pues finalmente lo que hemos trabajado nosotros son los que están aquí, ¿cierto? Son estos que están aquí. Entonces, los tipos de datos estructurados homogéneos son aquellos que permiten almacenar bajo un mismo nombre elementos o datos del mismo tipo. Por ejemplo, las notas de todos ustedes, las edades de todos ustedes, los nombres de todos ustedes, las direcciones de todos ustedes, porque todos pues corresponden al mismo tipo de dato. Sin embargo, dentro del lenguaje de programación de Python, yo también puedo almacenar bajo un mismo nombre elementos de diferente tipo. Y a eso es a lo que se llaman tipos de datos estructurados heterogéneos. Es decir, yo puedo almacenar un valor entero como una cadena de caracteres o un flotante bajo un mismo nombre. Pero todavía no está al alcance del curso introducir ese concepto, ¿sí? Entonces, si volvemos a los tipos de datos homogéneos, nosotros habíamos hecho una clasificación inicial.
y es donde nosotros vimos los tipos de datos unidimensionales, estructurados unidimensionales o los arreglos unidimensionales, y trabajamos sobre las listas. Sabiendo pues que una lista se identifica o contiene un número de elementos y esos elementos se identifican dentro de ese tipo de objeto por un identificador que llamábamos subíndices. Y ese identificador es un valor de tipo entero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda haciendo falta de esa clasificación? Mirar los arreglos multidimensionales, que será sobre lo que vayamos a trabajar hoy. Entonces, esos arreglos multidimensionales, pues particularmente los de 2 dimensiones, se denominan matrices. Y es pues lo que vamos a empezar a trabajar en ese momento. Entonces, nuevamente aquí está pues la definición de lo que es un tipo de dato estructurado. Esto que teníamos nosotros en la parte de abajo, básicamente la representación de esos datos desordenados que teníamos nosotros en la primera diapositiva cuando estábamos recordando. Cada uno tiene un valor y cada valor es identificado por un subíndice. Un valor, un subíndice, un valor, un subíndice. La forma como yo accedo a cada uno de esos elementos, el 20 es un elemento, el 9 es un elemento, el 17 un elemento, el 92 es un elemento, es a través del subíndice, no utilizando los valores, ¿cierto? Pues porque en esa organización, en esta estructura, puede que existan elementos que tengan los mismos valores, entonces pues no lo podría acceder, vea, inclusive que aquí tengo 20 también, ¿cierto? Entonces aquí tengo un 20 y aquí tengo un 20, entonces no podría referenciarlos a través del valor, sino que lo tengo que hacer a través de la posición en la que se encuentra. Y la posición en la que se encuentra es el subíndice. Entonces, si yo reviso nuevamente lo que es la definición de un arreglo, que es importantísimo tenerlo claro, ¿cierto? ¿Cómo es que es un arreglo unidimensional? Entonces yo puedo identificar aquí diferentes cosas nuevamente, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a llamar? Entonces el arreglo se va a llamar nota, se va a llamar edad, se va a llamar nombre, se va a llamar A, se va a llamar X, como yo lo quiera llamar. Y ese elemento va a estar compuesto de múltiples valores. Esos múltiples valores se denominan elementos del arreglo, ¿cierto? Y cada uno de esos elementos va a tener una posición dentro del array, dentro del arreglo. Y cada una de esas posiciones entonces va a estar identificada por esos numeritos que nosotros denominamos subíndices. Estos son los subíndices. Y la forma de yo poder acceder a cada uno de los elementos de ese arreglo es entonces a través del subíndice. Eso tiene que quedarnos a nosotros supremamente claro para poder entender lo que es una matriz o un arreglo bidimensional. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber que tenemos un nombre, que bajo ese nombre pues yo almaceno diferentes elementos y que esos elementos yo los identifico a través de un numerito entero que se llama subíndice. Importante recordar que los subíndices empiezan en 0 y terminan en el tamaño del arreglo menos 1. ¿De acuerdo? Eso es pues como repasando los conceptos de la clase anterior. Entonces, entrando ya en materia, vamos a hablar de lo que es un tipo de dato estructurado. Nosotros, bidimensional. Nosotros ya habíamos hablado de lo que es un tipo de dato estructurado, ¿cierto? Y habíamos dicho que un tipo de dato estructurado no es más que la colección de los datos del mismo tipo, ¿cierto? O sea que hasta el momento venimos con la misma definición de lo que es un arreglo unidimensional. Lo identificamos también a través de un mismo nombre, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un arreglo bidimensional que se llame prueba, que se llame nombre, que se llamen apellidos. Pero la diferencia que es que no va a tener ya únicamente una dimensión, o sea, no va a estar representado por una fila, sino que además de la fila yo tengo que colocarle una columna, ¿cierto? Es apilarlos, mejor dicho, una cosa sobre la otra. Entonces, ya para yo poder identificar un elemento de este tipo, bueno, tenemos que acordarnos que una fila es en este sentido, ¿cierto? Esto es una fila, esto sería otra fila, esto sería otra fila y esto sería otra fila. O sea, yo puedo tener múltiples filas y a cada uno de los elementos que yo tengo aquí, pues entonces se le van a denominar columnas. O sea, esa sería más o menos una representación gráfica de lo que dice, organizado en filas y columnas, ¿cierto? Sabiendo que las filas pues van en este sentido y que las columnas van en este sentido, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente. Entonces, para yo poder acceder
si yo lo hiciera con un arreglo unidimensional, o sea, con este, únicamente me bastaría con decir cuál es el número del subíndice que corresponde a la fila. Pero si nos damos cuenta, ya para yo poder identificar, por ejemplo, este elemento, además de decir, ¿cierto?, la fila a la que le corresponde, yo también debería decir la columna a la que le corresponde. Entonces, por eso es que hablamos nosotros aquí que se requieren de dos subíndices, uno para acceder a la fila y otro para acceder a la columna, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que partimos de este arreglo unidimensional. Ese arreglo unidimensional pues va a estar representado por los respectivos subíndices, ¿de acuerdo? Y cada uno va a tener un elemento. Si yo quisiera representarlo a través de filas y columnas, entonces pues básicamente yo lo que hago es empezar a dividir, ¿cierto? Hasta dónde quiero que vaya, entonces voy a partirlo aquí. Y lo otro lo voy a partir, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería partirlo hasta aquí y así sucesivamente hasta que logremos finalizar el arreglo. Entonces, si yo hago esa representación a través de filas y columnas, entonces yo puedo decir que voy a tener una representación gráfica de esa manera. Y a eso es a lo que se le denomina finalmente una matriz o un arreglo bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque está compuesto tanto de filas como de columnas, ¿de acuerdo? Está compuesto tanto de filas como de columnas. Entonces, yo siempre les he insistido que para nosotros tener cierta ventaja al momento de aprender a programar se requieren de unos saberes, un conocimiento previo. Y obviamente el nombre de matriz está relacionado con las definiciones matemáticas que hay al respecto. Entonces, matemáticamente, nosotros lo que decimos que una matriz es una tabla cuadrada o rectangular de datos organizados de alguna manera. Y de ahí es donde viene la definición, ¿cierto? Entonces nosotros matemáticamente ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros definimos una matriz de esta manera, o la definimos de esta manera, o la definimos de esta manera, donde cada una de las cosas pues tiene filas, ¿cierto? Y además de sus filas tiene columnas. Y todos se identifican igual, ¿cierto? Si yo voy y reviso la otra también, entonces pues esa también tendrá sus filas y también tendrá sus columnas. Entonces, esa es la representación matemática. ¿Para qué se usan entonces esas matrices? Pues la representación más, digamos que técnica que nosotros hacemos para el uso de las matrices, o por lo que nos enseñan a nosotros el uso de matrices cuando vemos álgebra, es para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? O ecuaciones diferenciales. Y esa es la aplicación más grande que hay. Entonces, si nosotros vamos a utilizar la programación para trabajar con matrices, seguramente uno de los objetivos va a estar en solucionar sistemas de ecuaciones, ya sean de segundo, de tercero, de cuarto grado. Eso pues es independiente, eso depende pues de la capacidad que yo tenga de procesamiento y de análisis para resolver un problema. Entonces, para resumir, finalmente el término de matriz se extrae de la representación o de la definición matemática que se utiliza para representar esos símbolos de esa manera. Entonces, ¿qué podemos decir adicional de una matriz? Pues podemos decir, ya habíamos hablado nosotros que finalmente nosotros cogíamos un arreglo unidimensional, o sea, una lista, y lo partíamos, ¿cierto? Entonces, por definición, podemos decir que una matriz es un tipo especial de listas, con algunas variantes, ¿sí? Que ya las vamos a ver. Además de eso, ¿qué diferencia esos arreglos bidimensionales de las listas? Pues que ahora para identificar cada uno de los elementos yo necesito dos índices, que es lo mismo que tener la representación de una fila y de una columna, ¿cierto? Entonces, un índice para identificar las filas, otro índice para identificar las columnas. Para recordar, ¿en cuánto empiezan los índices de un arreglo unidimensional o el subíndice? En 0. ¿Y hasta dónde va? Hasta el valor del arreglo menos 1. Entonces podemos decir nosotros que una tabla o una matriz o un arreglo multidimensional o bidimensional precisamente es la unión de varias filas, ¿cierto? Si se dan cuenta aquí en la animación, entonces finalmente lo que yo estoy haciendo es apilando filas. Por eso era que yo les decía al inicio que es importantísimo
recordar el concepto de arreglo unidimensional y cómo es que opera, ¿cierto? Vea, esto es otra fila, esto es otra fila, esto es otra fila y esto es otra fila, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué está compuesto? Pues está compuesto precisamente de filas. ¿Y cómo vamos a empezar nosotros a numerar esas filas, muchachos? Eso es importante, muy importante. Con el subíndice 0, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta el número de filas menos 1. O sea que si yo tengo una matriz, como en este caso de 5 filas, cada fila se va a empezar a identificar por el subíndice 0 y va a ir hasta el tamaño de las filas, o sea, 5 menos 1, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos ahí en representación de 4. Pero además de las filas, entonces yo también tengo una representación de columnas, ¿cierto? Esta será una columna, esta otra columna. A ver, y la rayamos. Esta es una columna, esta es otra columna, esta es otra columna, esta otra columna y esta otra columna. Con las mismas características, cada columna se va a identificar por un subíndice, que empieza en ¿cuánto? Cada subíndice empieza en 0 y termina en el número de columnas menos 1. Lo mismitico que las filas. Entonces ya decimos que un arreglo unidimensional prácticamente nosotros lo estamos construyendo a través de múltiples listas. Entonces, si yo miro el número de elementos que debo tener dentro de ese recuadro que tengo ahí de la representación, pues básicamente lo estoy diciendo como el número de filas por el número de columnas, donde siempre se identifica primero la cantidad de filas que tengo. En este caso voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y después el número de columnas que tengo, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí hizo falta entonces un numerito que sería el 4, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo una matriz de 4 por 4, 4 filas, que las filas, ojo, siempre son en sentido horizontal las filas, ¿cierto? En sentido horizontal, bueno, 5 filas, perdón, y las columnas que son en sentido vertical, 1, 2, 3, 4 y 5. Total, yo tengo entonces aquí una matriz de 5 por 5, tendría 25 elementos. Eso es lo que refiere en esa parte que tengo aquí, ¿cierto? ¿Cómo identifico entonces yo un elemento de esa fila? Bueno, aquí ya me cambió el dibujito, ya no están los 5, sino los 4, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos dicho que nosotros para identificar cada una de las filas y cada una de las columnas tengo que utilizar dos subíndices. Uno que me relacione la fila, otro que me relacione la columna, colocando siempre de primero, dándole prioridad siempre a ¿quién? A la fila. Entonces, si yo tengo o quiero identificar ese elemento que aparece resaltado aquí, lo que yo debería identificar primero es el número de la fila, sabiendo nuevamente que las filas inician en el subíndice 0. Entonces cuento 0, 1, 2. ¿A qué corresponde? A la fila 2. A la fila 2, ¿cierto? Esa es la fila 2. ¿Y a qué columna corresponde? Entonces el elemento va a estar ubicado en la columna, ojo, empezando nuevamente desde 0. 0 y 1. Finalmente lo que yo tengo aquí, entonces la representación de lo que tengo ahí. ¿De acuerdo? Entonces un elemento se identifica por el índice que corresponde a la fila y por el índice que corresponde a la columna, siendo estos valores enteros que inician en 0, dependiendo pues del tamaño, y irán dependiendo del tamaño del arreglo como tal. Entonces, si yo tengo aquí nuevamente la representación parecida a la que tengo cuando hacemos los arreglos unidimensionales, puedo identificar unos elementos importantes al momento de definir una matriz en Python. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que saber yo es que le tengo que dar un nombre, como a cualquiera de las variables que voy a utilizar, como cualquiera de los arreglos que yo voy a utilizar. ¿Cierto? Entonces, lo primero que tengo que definir es el nombre. Acordémonos que esos nombres no pueden ser palabras reservadas. Esos nombres no pueden iniciar con números. Esos nombres no pueden estar separados o si es algo compuesto, no pueden estar separados, ¿cierto? Tienen que ser palabras unidas. Entonces, todas las reglas de los identificadores que hemos visto hasta el momento aplican también para la definición de la matriz. Además de eso, cada matriz va a estar identificada por las filas y por las columnas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque empezamos en 0. Columna 0, columna 1, columna 2, hasta el número de columnas menos 1, porque empezamos en 0.
Y adicional, entonces, pues voy a tener cada uno de los elementos de ese arreglo. ¿Listo? Todo eso que yo tengo por dentro son elementos. ¿De qué tipo en este caso? De tipo flotante. ¿Listo? Cada uno de esos elementos se va a identificar por un subíndice, ¿cierto? Que corresponde a las filas. Pero también se va a identificar por un subíndice que corresponde a las columnas. Entonces, el subíndice de la fila, el subíndice de la columna, el subíndice de la fila, el subíndice de la columna. Vea que finalmente este último elemento, que es el que tenemos referenciado aquí, pues se define como el tamaño de las filas -1 y el tamaño de las columnas -1 de manera general. Depende obviamente de la cantidad de filas y de columnas que tengamos al momento de definir nuestra matriz. Entonces, si resalto un poquito lo que nosotros tenemos aquí, y resalto un poquito lo que tenemos aquí, entonces para identificar ese elemento, finalmente lo que yo hago es colocarle, para identificarlo, ¿cierto? El nombre del arreglo. Y adicional al nombre del arreglo, colocarle el subíndice de la fila y el subíndice de la columna. Ya ahorita en otra diapositiva vemos un poquito más clara la forma como nosotros vamos a acceder a cada uno de los elementos. Pero a grandes rasgos, esos son los componentes de un arreglo bidimensional o una matriz. Su nombre, las filas, las columnas y al interior cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en Python, bueno, lo que vimos, hasta lo que vimos acá, digamos que es la conceptualización clave de lo que es una matriz. Simplemente vamos a decir que una matriz es una colección de filas y columnas donde cada uno de los elementos se van a identificar por el subíndice que corresponde a la fila y el subíndice que corresponde a la columna. Una definición prácticamente sencilla. ¿Listo? Y esa es la teoría que sirve para cualquier lenguaje de programación. Ahora, si nosotros lo vamos a ver en Python, pues Python tiene una manera muy particular, a diferencia de otros arreglos, de utilizar esas matrices. ¿Qué es ventajosa? Bueno, sí, porque Python nos ayuda de cierta manera a trabajar con esas matrices sin desgastarnos tanto en la elaboración de código. Sin embargo, la forma como él lo interpreta es muy diferente a la forma como nosotros representamos esas matrices, por ejemplo, en C o en Java. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con la conceptualización, ya esto lo habíamos visto, ¿cierto? Que es una colección de datos, sí. Que esos datos tienen que ser de cualquier tipo, sí. ¿De acuerdo? Pero todos tienen que ser del mismo. O sea, yo puedo tener un arreglo, una matriz de enteros, una matriz de flotantes o una matriz de cadenas de caracteres, ¿cierto? Pero adicional, entonces yo podría decir que una lista también, ¿cierto? Puede tener otras listas por dentro. O sea, si yo defino esto como un arreglo unidimensional, que es lo que siempre hemos visto, y cada uno de esos elementos los identifico por un subíndice, yo aquí adentro, aquí dentro de esto, puedo colocar ¿qué? Un entero, puedo colocar un flotante, puedo colocar un carácter, pero también puedo meter otra lista, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está la diferencia que nosotros tenemos en cuanto al manejo de las listas en Python. Yo dentro de este elemento adicional puedo colocar otra lista, ¿de acuerdo? Y a eso nos vamos a apoyar nosotros para poder utilizar las matrices en Python. Entonces, esa representación que yo tengo aquí es esta misma representación que yo tengo aquí, simplemente que visto de otra manera. Esto de aquí sigue siendo un ¿qué? Un arreglo unidimensional, donde cada uno de los elementos está identificado por un subíndice. Eso sigue siendo un arreglo unidimensional, solo que visto verticalmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Para yo construir una lista en Python o una matriz en Python, lo que voy a hacer es que al interior de cada uno de los elementos iniciales, en lugar de colocar un solo valorcito, como por ejemplo un valor entero, ¿yo qué voy a colocar? Otra lista. En este caso son listas de ¿qué? De caracteres, donde cada uno va a contener las letras del alfabeto, por ejemplo. Entonces, en el primer elemento de la lista grande, yo voy a tener otro elemento que es una lista. En el segundo elemento de la lista grande, voy a tener
otra lista, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? De esa manera, bueno, ¿y esto qué sería? ¿O a qué correspondería? Esto sería una fila, esto sería una fila, esto sería una fila, esto sería una fila, y esto sería una fila. Y al interior, cada uno de los elementos de la otra lista, pues corresponderá prácticamente a qué, intuitivamente, ajá, a las columnas, ¿cierto? Entonces yo voy a tener aquí una columna, aquí voy a tener otra columna, aquí voy a tener otra columna y aquí voy a tener otra columna. En conclusión, ¿yo cómo construí una matriz en Python? A través de listas, utilizando como elementos de una lista general otra lista internamente, ¿de acuerdo? Y de esa manera podríamos escalar nosotros a matrices de más dimensiones o arreglos de más dimensiones, perdón, no matrices, ¿cierto? O sea, esta A podría no ser un carácter, sino podría ser adicional, otra lista también. Entonces ya no tendría una matriz de filas y columnas, sino de filas y columnas y de una profundidad, por ejemplo, ¿listo? Pero bueno, ese es el concepto general de cómo en Python nosotros podemos empezar a construir esas listas, ¿de acuerdo? Si hacemos entonces la representación gráfica de lo que es la matriz tal como nosotros la conocemos, como una cuadrícula, ¿cierto? Entonces yo podría decir que finalmente tengo 1, 2, 3 y 4 columnas, que son las que tengo aquí, identificadas desde el subíndice 0 hasta el subíndice del número de columnas menos 3. ¿Por qué 4? Porque tengo 1, 2, 3 y 4. Y cada uno de esos elementos pues van a corresponder a lo que tengo yo aquí, ¿cierto? Este con este, este con este, este con este y este con este. Lo mismo aquí, este con este, este con este, este con este y este con este, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de listas, eso se llama anidamiento de listas, yo obtengo la representación gráfica de lo que es una matriz, tal como la conocemos. Entonces, ¿por qué les decía que en Python el manejo es un poquito diferente a los otros lenguajes de programación? Porque es en Python, finalmente, una matriz es una lista de listas, ¿cierto? O sea, un elemento unidimensional en el cual por dentro cada elemento corresponde a otro elemento unidimensional, ¿de acuerdo? Y por eso era que era muy importante o es muy importante conocer y manejar conceptos claves de los arreglos unidimensionales. Si yo tengo eso claro, el manejo de listas de matrices no se me va a complicar. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos nosotros para definir una matriz en Python? Pues igual, ¿cierto? Yo ya les había mencionado cuando vimos los elementos que componían la matriz como una o dos diapositivas antes, que finalmente lo primero que yo tengo que decirle es el nombre del arreglo. El nombre de ese arreglo o de esa matriz es el identificador por el cual yo lo voy a acceder dentro de mi código. Y no puede ser una palabra reservada. No puede empezar con caracteres especiales, no puede empezar con números. Y al igual que los arreglos unidimensionales, yo tengo que delimitar, ¿cierto? Por corchetes. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia que yo tengo que colocarle cuántas columnas tiene, bueno, cuántas filas, aquí no son columnas, sino cuántas filas y cuántas columnas tiene, ¿cierto? Aquí esta está mala, aquí son filas. ¿Cuántas filas tiene? ¿Listo? ¿Cuántas filas tenemos? Entonces, esa es la manera como yo en Python declaro una matriz. ¿Depende de qué? Pues del tipo de datos que yo vaya a colocar, pero lo importante primero es definir cuántas filas y cuántas columnas voy a tener. Interpretando, ojo muchachos, nuevamente, en Python una matriz es un arreglo de arreglos. O sea, cada elemento de un arreglo general, de un arreglo unidimensional, es otro arreglo unidimensional. Es decir, yo hago aquí, por ejemplo, la definición de una matriz, ¿de acuerdo? De una matriz. ¿Eso qué es? Una lista. ¿De cuántos elementos? De 1 y de 2, ¿cierto? ¿Esto qué es? Otro arreglo unidimensional. De 1
y de 2 elementos. Entonces, yo finalmente lo que tengo son 2 elementos dentro de una lista grande, ¿cierto? Vea que esa lista está delimitada por los corchetes. Y tengo al interior, ¿qué? 2 elementos. ¿Cómo divido yo los elementos de un arreglo? A través de las comas. Pero cada uno de esos elementos interiormente, ¿qué tiene? Otra lista. ¿De cuántos elementos? Pues esta lista tiene 1 y tiene 2, y esta tiene 1 y tiene 2. Si hacemos la representación anterior, básicamente lo que yo tengo aquí son 2 filas identificadas así, ¿cierto? Y al interior de esas filas, entonces yo tengo otro arreglo identificado de esta manera. ¿Listo? Entonces yo tengo este y tengo este que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué viene? Pues aquí viene un 0. Vamos a colocarlo aquí más grandecito. Y aquí viene el otro 0. Yo tengo aquí un 0 y aquí tengo el otro 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué? Este será el de este elemento y este será el de este elemento. Y el grandecito, este recuadro que yo tengo aquí, ¿cierto? Corresponderá al de la lista externa. Entonces, esa es la manera como yo voy a identificar o como voy a construir una matriz en Python. ¿Cuántos elementos tengo en esa matriz? 1 y 2. O sea, ¿cuántas filas va a tener? 2 filas. Pero al interior, cada uno de esos elementos tiene otros 2 elementos, ¿cierto? Que sería este y este. Entonces, ¿cuántas columnas va a tener? 2. En ese caso, yo creé una matriz de 2 filas y cada fila va a tener 2 columnas, ¿de acuerdo? Bueno. Lo mismo, otro ejemplo. ¿Cuántos elementos tengo? Voy a hacerlo aquí más delgadito. Tengo un elemento, tengo 2 elementos, tengo 3 elementos. Ojo, ¿por qué los dividí o por qué los separé? Por comas, ¿de acuerdo? O sea que, ¿cuántas filas tengo? 1, 2 y 3. Pero internamente, cada uno de esos elementos es ¿qué? Otra matriz, ¿cierto? ¿Que tiene cuántos elementos? 1 y 2. ¿Cómo identifico que tiene 2 elementos? Pues porque cada uno está separado por una coma. Cada uno está separado por una coma. Cada uno está separado por una coma. Entonces, si yo hago una representación gráfica, yo voy a decir que yo voy a tener 3 elementos, 3 filas. Bueno, eso quedó muy imperfecto. Pero al interior de cada una de esas, yo voy a tener también otro arreglo. ¿Qué va a tener el primero? Pues va a tener un 0 y va a tener otro 0. Lo mismo vamos a hacer con este que tengo aquí, lo mismo vamos a hacer con este que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener aquí 2 ceros, voy a tener la división de los elementos y aquí voy a tener un 0, aquí voy a tener un 0, aquí un 0 y aquí otro 0, ¿de acuerdo? Entonces yo ya tengo una matriz de 1, 2, 3 filas y de 1 y 2 columnas, que es finalmente lo que yo tengo acá, ¿de acuerdo? Bueno. Esta es la definición de una matriz vacía. ¿Puede ser una matriz vacía? Sí. Simplemente yo que le estoy diciendo que tengo 1 y 2 filas y cada fila pues va a estar vacía prácticamente, ¿de acuerdo? Para poder colocar el número de columnas que defina yo internamente después a posterior, ¿de acuerdo? Esto está vacío, o sea que no sé cuántas columnas va a tener. Por eso hablamos nosotros aquí que el número de columnas es un número de columnas desconocido. Bueno, aquí entonces hay una representación gráfica de cómo vamos a empezar nosotros a recorrer las matrices. Es muy importante que entendamos este procedimiento para poder entender el código que les voy a escribir. Yo inicialmente tengo un número de filas determinado. ¿Listo? Unos arreglos unidimensionales. Unos arreglos unidimensionales. Un arreglo unidimensional, otro arreglo unidimensional, otro arreglo unidimensional, otro arreglo unidimensional y otro arreglo unidimensional. ¿Qué significa? Que ¿cuántas filas debería tener yo en ese caso? 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de esos arreglos unidimensionales, pues tiene ¿qué? Sus elementos.
Y esos elementos van a corresponder prácticamente a las columnas, alentándome un poquito lo que tengo, ¿cierto? Entonces 0, 1, 2 y 3. Listo. Entonces, si yo quisiera representar esto como una matriz, esto que yo tengo aquí lo quiero representar como una matriz, entonces lo primero que tengo que identificar es el número de filas que debo tener. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? 5. Ahora, voy a irme aquí un momentico al editor. Eso a este editor. Entonces nosotros ya sabemos cómo recorrer una matriz, una regla unidimensional, perdón, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí una función que se llama def recorrido. Todavía no voy a decir de qué. Y aquí, entonces, pues básicamente yo lo que voy a tener es algo. ¿Cómo hago yo para recorrer una matriz? Entonces, un arreglo, perdón. Entonces ya habíamos dicho nosotros que para recorrer un arreglo lo que debo decir es que voy a ir hasta la longitud de lo que sería el vector. Bueno, si aquí saco el vector, ¿de acuerdo? Y al incremento y al iterador lo voy a incrementar para no quedarme en un ciclo infinito. Esto que tengo yo aquí, todo esto que yo tengo aquí, pues no se nos puede olvidar que es la forma como yo recorro un arreglo unidimensional. Hasta ahí debemos ser claros, o sea que yo para poder hacer esta representación o el recorrido de cada una de las matrices de las listas, debo tener por lo menos el recorrido de sus filas. Si yo quiero entonces representar esto a través de lo que es una matriz, vuelvo y les digo, ¿qué debo hacer? Pues voy a crear cada una de las filas que le corresponda, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo esta fila, esta fila, esta fila, esta fila y esta fila. ¿Por qué 5? Pues porque aquí tengo cuántas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿listo? Cada uno de esos valores que yo tengo, ¿cierto? O cada uno de esos arreglos unidimensionales que yo tengo que incluirlos como elementos de cada una de las filas que acabo de definir aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese while que yo tengo en la parte de afuera, lo que me va a permitir inicialmente es recorrer lo que yo tengo aquí. O sea, si yo tengo esa fila o esa matriz de 5 elementos, si yo me voy al código, aquí este vector o el tamaño n podría ser, bueno, mandemos el vector finalmente que es el que acabo de construir, ¿cierto? Esta longitud de aquí debería ser ¿cuánto? 5, que me va a permitir recorrer ¿qué? Los elementos que yo tengo aquí. Aquí adentro, entonces, obtendré elementos del arreglo grande, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Del arreglo externo. ¿Ya? Bueno. ¿Qué voy a hacer entonces yo ahora? Yo ya identifiqué que cada uno de estos debe estar contenido como un elemento de un arreglo unidimensional. Hasta el momento lo que tengo a la izquierda es un arreglo unidimensional. Y ya nos conocemos nosotros el manejo de esos arreglos para poderlos recorrer o para poderlos acceder. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cada uno de estos elementos lo voy a incluir como un elemento de esa lista que yo tengo a mano izquierda. O sea, finalmente lo que yo voy a hacer es que quiero hacer esta representación a través de esa cuadrícula que tengo ahí. ¿Cómo la hago? Pues entonces simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a colocar cada uno de esos elementos, lo voy a colocar como un elemento de la lista. ¿De acuerdo? Como un elemento de la lista. ¿De cuál lista? De la lista grande. O sea que finalmente, eso que yo tengo aquí comentariado va a ser ¿qué? Una lista interna. O sea que este recorrido externo, ¿cierto? Me está haciendo, a ver si lo puedo hacer aquí, esto de aquí, sí. Me está haciendo esto, ¿cierto? Pero internamente, la lista interna que es esto que yo tengo aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo noto para que se vea mejor? Eso que yo tengo aquí. Esto que yo tengo aquí, o sea, cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, eso que yo voy a hacer aquí dentro del procesamiento va a corresponder a cada uno de los elementos internos de la lista externa. ¿Y cómo hago yo para recorrer entonces otra lista?
pues aplicamos la misma mecánica, ¿cierto? Aquí también voy a utilizar una estructura repetitiva mientras, en la cual voy a tener otro código que va a ser la longitud ¿de qué? Del elemento interno, ¿de acuerdo? Del elemento interno. ¿Cómo identifico yo los elementos de la fila externa? ¿Cómo los identifico? ¿A través de su qué? De su subíndice, ¿cierto? Entonces es 0, 1 y 2. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Pues aquí no lo llamemos vector, sino lo llamémoslo matriz, ¿cierto? Que es lo que yo voy a recibir finalmente. Entonces, los elementos o la longitud del elemento interno va a estar dada por la longitud del arreglo unidimensional que yo tengo internamente. ¿Cómo lo hice? Pues yo saqué esto, ¿cierto? Y eso es lo que me va a representar a mí esa longitud de lo que tengo aquí, o ese elemento 0. Este elemento 0 que yo tengo aquí corresponde ¿a qué? Al primer elemento de la matriz, del arreglo externo, del arreglo de afuera, del arreglo grande, ¿cierto? O sea, a este que yo tengo aquí. Bajo esa circunstancia, entonces, pues aquí ya no me serviría la misma variable i, ¿cierto? Porque la variable de afuera, la i, la externa, me está controlando ¿qué? Las filas, y no necesariamente esas filas coinciden con el número de elementos que yo tengo en cada uno de los elementos internamente. Entonces, necesito de otra variable que voy a llamar, por ejemplo, k. K igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este? Bueno, aquí no se nos puede olvidar que esa k la tenemos que modificar. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es que este círculo interno corresponde a ¿cuál elemento? Al elemento interno, ¿de acuerdo? Entonces, por cada una de las filas que yo recorra, cuando i está en 0, ¿dónde estoy? En ese elemento que les estoy señalando. Cuando i está en 1, ¿dónde estoy? En este elemento que les estoy señalando. Cuando i está en 2, ¿en dónde estoy? En este que está aquí. Cuando i está en 3, ¿en dónde estoy? En este que está aquí. Cuando i está en 4, ¿en dónde estoy? En este que está aquí, ¿de acuerdo? Y el while externo, este que yo tengo aquí, entonces corresponderá a cada una de las iteraciones de la fila, ¿cierto? Este con este, este con este, este con este, este con este y este con este, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que el ciclo repetitivo externo me está controlando cada una de las filas, el ciclo interno me está controlando cada uno de los elementos internos de eso que en este caso serían las columnas. Total, para yo poder recorrer entonces una matriz, voy a hacer uso de dos estructuras repetitivas, ¿cierto? Que en este caso es una estructura repetitiva mientras. La primera, controlando el número de filas y la otra, controlando el número de columnas. Ojo como saco yo aquí el número de columnas que tengo, ¿de acuerdo? Ojo como saco el número de columnas que tengo. Obtengo el elemento que tengo internamente almacenado ahí y le calculo la longitud. ¿Listo? En ese momento, entonces yo aquí ya tengo el elemento de la matriz identificado por la fila I y la columna J. ¿De acuerdo? Aquí, en ese momento. ¿Por qué? Si nosotros hacemos una prueba de lo que sería finalmente ese código, entonces, para la primera fila, ¿y en cuánto está? Voy a recorrer todos los elementos que están dentro de esa fila. ¿Cuáles son todos los elementos que están en esa fila? Este, este, este y este. ¿De acuerdo? Mientras que i está en 0, entonces esta acá va cambiando de 0 hasta el número de elementos que tenga. O sea, para i igual a 0 voy a tener 0, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Que sería pues como la primera representación. Ya cuando yo termino de recorrer todos los elementos de la matriz, ¿qué le estoy diciendo? Ah, ahora ya no vaya para la primera fila, vaya para la que sigue. Entonces me paro en dónde? Aquí, ¿cierto? Vuelvo y repito o hago este while, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde lo tengo que hacer?
Ese while lo tengo que hacer hasta que termine yo de recorrer todas las filas de esa matriz. Y vuelvo y arranco para i igual a 1. Entonces, ¿en dónde voy a empezar k? En 0. Y empiezo a recorrerlos. Entonces, para la fila 1, K0, K1, K2 y K3. ¿De acuerdo? Y vuelvo y hago lo mismo. Incremento i. ¿Dónde me paré? En i igual a 2. Para ese i igual a 2, entonces inicio en k igual a 0. Entonces, 0, 1, 2 y 3. Vengo, incremento nuevamente i. ¿Dónde me paro? Acá. Y vuelvo y arranco y hago lo mismo. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2 y K igual a 3. ¿Dónde es donde estoy modificando yo esa K? Aquí internamente, ¿de acuerdo? Vuelvo e incremento I igual a 4. ¿Listo? Entonces K igual a 0, me paro aquí. K igual a 1, K igual a 2 y K igual a 3. Y de esa manera es como yo puedo hacer el recorrido de una matriz, donde esa matriz, acordémonos que es la conformación de listas en Python, ¿de acuerdo? Si yo hago esa representación de esto que yo tengo aquí en Python, pues básicamente es lo mismo que tener aquí esa matriz que tengo yo en esa gráfica, es lo mismo que tener un arreglo unidimensional. ¿De cuántos elementos? De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, donde cada uno de esos elementos es un ¿qué? Otro arreglo, ¿de acuerdo? Si yo lo hago bajo esa representación, entonces el primer elemento debería ser ¿qué? Un arreglo. Por el momento no le voy a decir que qué, de qué elemento, ¿cierto? El segundo elemento deberá ser otro arreglo. ¿Cuántos tengo que colocar? Pues ya dijimos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a colocar otro elemento y así sucesivamente hasta completar los 5 que le corresponden. Hasta completar los 5 que les corresponde. ¿Qué hizo? Ahí bien. Aquí. Preparando clase. Ah, uy, qué bien, weón. ¿Y eso cuánto se demora después de que paguen? Y, bueno, Mari, uy, qué bien. Eso sí, a ver si avanzamos un poquito en eso. Pues por lo menos para saber que si funciona lo otro y no para buscar a ver cómo hacerlo. Claro, claro, pero sí, eso sí está bien. Bueno, pero a ver, y usted le puede preguntar ahí más si eso viene con ese archivo que acaba de ese que dice. ¿Con quién la compraron, Jaime? ¿Con Certicámaras? Ah, bueno, listo. Bien. Ah, muy bien. Sí, listo. Ah, sí, Máximo, ¿hay un caso? Sí. 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 Ah, pero el proveedor, pero es que el proveedor sí está así, güey, bueno, en general. A ver, pásame, aunque no, ahí no tiene como registrar sus cuentas en general, creo. Pero pásame, yo no miro. ¿Eso es dónde? Listo, me escriba. Ah, bueno, listo, a ver, ya reviso y le cuento. ¿Mensajes de qué? ¿De WhatsApp? A ver. Aquí como es con el Wi-Fi. Ah, pero ahí que ni me había escrito. Me había mirado. Mm. No, no había ni mirado yo los WhatsApp. No, no me ha llegado. Seguramente por eso no los había visto.
personas. Ah, no, pero sí está bien. Lo que pasa es que esas son las cuentas del proveedor, ¿no? O sea, esa es la tabla esa que está en el proveedor. Yo el proceso no lo cambié, yo lo dejé tal como estaba. Entonces, cuando hacen el proceso es el proveedor, lo que hace es que inactiva la cuenta que estaba y coloca la nueva activa. ¿Sí o no? Las dos son inactivas, sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Ya tenemos acceso a la base? Sí. Sí, voy a pasar a ver si de pronto es que hay otra cuenta, pero es la misma. 53, 58, 423. Listo, ya reviso, bueno, de falta que llegue la consulta, que la gente mañana a ver si no toca hacer minuto ahí. Listo, hágale, sí, eso sí me sirve. Bueno, listo, bueno, ya reviso esto. Entonces, colocamos aquí cada uno de los elementos. ¿Cuántas filas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se me fue una de más. ¿De acuerdo? Esos son los elementos. O sea, a ver si lo resalto. Este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento, este es otro elemento y este es otro elemento. El primer elemento, entonces, ¿a qué va a corresponder? A este que tengo aquí, ¿cierto? El segundo, a este que tengo aquí. El tercero, a este que tengo aquí. El cuarto, a este que tengo aquí. Y el quinto, a este que tengo aquí, básicamente. Entonces, dentro del primero que tengo, pues el primer elemento, estos corchetes me indican que es otro arreglo unidimensional, que va a tener los valores de 45, de 20, de 15 y de 12, ¿de acuerdo? Acordémonos que cada uno de esos elementos del arreglo unidimensional interno están separados por coma. Lo mismo hago para el otro. 21, 48, 8, 456. El que sigue, 45, 1, 52, 54. El que sigue, 78, 4, 65, 76. Y el último, que sería el 74, 43, el 6 y el 45. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la representación de lo que yo tengo cuando lo hago en Python. Listas de listas, ¿cierto? Vea, este es el primer elemento, este es el segundo elemento, este es el tercer elemento, este es el cuarto elemento, que corresponderá a las... ¿Cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, 4. Y el de afuera corresponderá a las filas. Fila 1, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3 y así sucesivamente. Entonces, esa es la manera como gráficamente, ¿cierto? Podemos representar, bueno, gráficamente y a través del código se corresponde la representación de las matrices en lo que es Python. Si volvemos a la presentación, entonces la forma de representar un elemento de ese arreglo bidimensional o de esa matriz es utilizando primero el nombre que le di al arreglo, el índice que identifica la fila y el índice que identifica la columna. ¿De acuerdo? Así es como lo hacemos entonces. Entonces, esto que acabo de hacer aquí, pues es un ejemplo adicional al que teníamos allá, ¿cierto? En este caso yo tengo ¿cuántos elementos o cuántas filas? 1 y 2 filas, ¿cierto? E internamente cada fila tiene 1, 2, 3, 4 columnas. 1, 2, 3 y 4 columnas, ¿de acuerdo? Entonces ya nosotros podemos de esta manera utilizar nuestro lenguaje de programación que es Python para hacer representaciones de matrices, sabiendo nuevamente que en Python las matrices se trabajan como listas de listas, pero la conceptualización de lo que es una matriz la tenemos que representar de esta manera, un conjunto ordenado de filas
y de columnas, ¿de acuerdo? Ya no son filas de filas, sino un conjunto ordenado de filas y columnas, que de cierta manera se representan de esa forma como está ahí. Entonces, en Python, un array de 2 dimensiones en realidad es un arreglo de arreglos. Es decir, que un arreglo unidimensional y cada uno de esos arreglos no es un valor entero de coma flotante o carácter, sino que cada elemento es otro arreglo, ¿de acuerdo a lo que les he venido representando hasta ahora? Entonces, si yo vuelvo aquí al código, pues finalmente eso es lo que tengo y así es como yo lo recorro, ¿de acuerdo? Y así es como yo lo recorro. ¿Cómo creo una matriz? Que es el código que hay aquí. Y volvemos a lo mismo que yo les decía, muchachos, ¿cierto? Esto se los voy a explicar para que tengamos claro cómo es que se construyen las matrices. Pero ese código lo podemos utilizar nosotros en cualquier momento para poder hacer, crear nuestras matrices de prueba, ¿cierto? Simplemente que es importante que ustedes tengan el conocimiento de cómo nosotros accedemos a cada uno de los elementos o cómo creamos cada uno de esas matrices para hacer pruebas. Entonces, si volvemos a lo mismo y volvemos a la representación de lo que nosotros tenemos, este es para hacer el recorrido, ¿de acuerdo? Si yo quisiera aquí imprimirlo, entonces yo podría imprimir aquí para dejarlo listo, ¿cierto? Matriz, el elemento I, el elemento J. Bueno, ahorita vemos con más detalle cómo es esa representación que tenemos. Listo, pero entonces, ¿cómo creo yo matrices? Perdón. Entonces, ¿cómo creo yo las matrices? Esas matrices, pues las puedo crear a través de una función, ¿cierto? Que se llame crear matriz. Importante. A través de la conceptualización. ¿Qué debería yo decirle a una matriz? ¿Cuántas filas voy a tener y cuántas columnas voy a tener? ¿De acuerdo? Ya dijimos nosotros que en Python una matriz es la creación o el conjunto de listas. Entonces voy a tener una lista grande y cada uno de los elementos va a tener una lista pequeña. Si yo quiero crear una lista grande como un arreglo unidimensional, pues tenemos muchas formas de hacerlo. Y ya habíamos hablado que una de las formas de hacerlo, por ejemplo, es colocarlo así, ¿cierto? En el cual yo voy a crear un arreglo unidimensional inicial de determinado número de filas y todas inicializadas en 0. Si yo hago una gráfica de lo que es eso, pues básicamente yo podría hacer esa representación, ¿cierto? Esto queda muy grande, vamos a colocarlo más pequeño. Yo podría hacer esa representación. Eso. ¿Listo? Y cada una de esas va a tener, ¿qué? Una división de los elementos que quiera. En este caso, ¿cuántos elementos estoy diciendo? Número de filas, que es algo que yo le envío como un parámetro a la función, de 5, de 6, de 7, de 8. Cuando ejecuto esa instrucción, estoy diciendo que cada uno de los elementos de ese arreglo inicialmente va a estar en ¿cuánto? 0, en 0 y en 0. ¿Listo? ¿Es importante saber el número de filas? Sí, obviamente, es cierto, es importante saber el número de filas para determinar cuánto es lo que yo quiero crear. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a recorrer cada uno de los elementos de esas filas para poder al interior colocar otro elemento que sea otra lista. ¿Y cómo hago yo para recorrer entonces los elementos de un arreglo unidimensional? Pues para recorrer los elementos de un arreglo unidimensional creo un contador y utilizo una estructura repetitiva, mientras, ¿cierto? Hasta que ese sea menor que la longitud, bueno, en este caso el número de filas, ¿cierto? Que será el arreglo, ¿cierto? El número de filas que yo voy a tener. Entonces cada uno de los elementos lo voy a corresponder y le voy a decir que ahí le voy a asignar i más 1. Eso que yo acabo de crear aquí, pues ya lo conocemos nosotros de Coquito, que es la forma como yo itero a través de un arreglo unidimensional. Pero al interior, ¿qué voy a crear? Pues yo voy a crear columnas, ¿cierto? O los elementos de cada uno de estos elementos, valga la redundancia, de las filas. Entonces, una columna va a estar creada por ¿qué? Otro arreglo unidimensional, ¿de acuerdo? Otro arreglo unidimensional que va a tener la longitud del número de columnas que yo le diga, ¿de acuerdo? Y dentro de ese, cada uno lo voy a crear con 0. ¿Listo? Entonces, si yo hago esa representación, yo debería decirle que a cada uno de los elementos de esta matriz,
qué posición, pues en la que estoy recorriendo, ¿cierto? Le tengo que asignar la columna. Y de esa manera, entonces estaría yo creando una matriz de n filas y n columnas, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver la representación gráfica. Entonces aquí finalmente lo que yo voy a retornar es una matriz. Si yo vuelvo y hago la representación gráfica, entonces vuelvo y hago mi dibujito, ¿cierto? Yo tengo aquí el arreglo inicial. Ese arreglo inicial puede tener pues la cantidad de elementos que yo quiera, ¿listo? Inicialmente yo lo que hice es que esos arreglos los creé ¿con qué valor? Con 0, ¿cierto? Eso fue lo que hice yo en esta instrucción de aquí, en esta instrucción de ahí. ¿Yo qué hice? Creé un arreglo unidimensional con valores iniciales en 0, o sea que aquí voy a tener yo un 0, aquí voy a tener otro 0, aquí otro 0, aquí otro 0 y aquí otro 0, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a empezar a hacer con cada uno de esos elementos? Los voy a recorrer. ¿Cómo los recorro? A través de la estructura repetitiva, mientras. Y adicional, por cada uno de esos recorridos, yo estoy creando otro arreglo unidimensional, ¿cierto? ¿De cuántos elementos? Pues el que me diga, en este caso número de columnas. Entonces yo podría tener aquí creado otro arreglo unidimensional, ¿cierto? Otro arreglo unidimensional, pero por cada uno de ellos voy a crear tantos arreglos unidimensionales como existan. O sea que si hay 5 columnas, 5 filas, inicialmente en el grande, pues aquí tendré que crear yo mis 5 arreglos unidimensionales, ¿de acuerdo? Todos de la misma dimensión, sí. Todos de la misma dimensión. Bueno, ahí los dibujos no quedan muy bonitos, pero espero que entiendan. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Con este arreglo que yo acabo de crear, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar como un arreglo de mi siguiente elemento. Entonces, este de aquí lo voy a colocar como un elemento de acá. ¿Listo? Este de aquí lo voy a colocar como un elemento de acá. Este de aquí lo voy a colocar como un elemento de acá y este de aquí lo voy a colocar como un elemento de acá. Total que al final de yo hacer ese recorrido, entonces lo que yo voy a tener aquí son otros arreglos dentro de otro arreglo, definidos de manera independiente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como finalmente yo puedo empezar a obtener matrices o a crear matrices. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos hacer un código de prueba en el cual yo voy a crear y que me imprima una matriz inicializadas en ceros que va a tener 3 filas y 4 columnas, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tendremos que guardar. Matriz. Y lo vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué dije? Voy a crear una matriz de ¿cuántas filas? A ver si aquí me lo deja ver. ¿Listo? Yo voy a crear una matriz de 3 filas. ¿Eso qué significa? Que voy a tener aquí una, voy a tener 2 y voy a tener 3 filas. Pero al interior, cada fila va a tener 4 columnas. Entonces va a tener 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Utilizando qué? Este método que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Uno que se utilice para crear filas y otro que se utilice para crear, bueno, o para crear primero el vector externo que son las filas y otro para crear el vector interno de cada una de esas filas que serán las columnas. Adicional a ese código que les presento, pues ya aquí hay otra forma de hacerlo, ¿cierto? Yo lo que hice finalmente en este es determinar inicialmente el número de filas que quiero, pero acá lo que hice fue que creé una matriz vacía, como una variante en el segundo, ¿cierto? Yo creo una matriz vacía. Y a cada uno de los elementos lo que hago es que le voy adicionando, o a cada una de esa matriz, lo que hago por cada iteración es que le voy adicionando un elemento nuevo. ¿Y qué elemento nuevo le estoy creando? Pues esto que tengo aquí. Y ese que tengo aquí hace referencia a un arreglo unidimensional de 0, ¿cierto? Inicializado con 0, con valores 0. Entonces, utilizar el código de la izquierda
utilizar el código de la derecha tiene el mismo efecto, simplemente que se hace de dos maneras diferentes. En el primero, yo inicio definiendo el tamaño inicial del arreglo externo, ¿cierto? En el segundo, lo que hago es que lo agrego o lo creo vacío. Y a medida que van pasando las iteraciones, lo que hago es que lo empiezo a agregar. Si yo quisiera crear, al igual que como lo hicimos con los arreglos unidimensionales, una matriz, pero que esa matriz no sea de valores ceros o fijos, sino de valores aleatorios, entonces pues me puedo valer de la función random que vimos la clase pasada. Esa función random, entonces lo que me va a permitir es crear arreglos con valores aleatorios enteros, podría ser. Y podemos utilizar esa función que habíamos creado nosotros en el archivo anterior, en el cual yo le voy a decir pues que me cree un arreglo de determinado número, ¿cierto? De determinado tamaño, y que los valores que van a tener van a ser valores aleatorios entre un valor inicial y un valor final. Y la conceptualización sigue siendo la misma, ¿cierto? Cada que yo cree un arreglo de esos, lo que voy a hacer es que lo voy a adicionar a la matriz inicial, ¿cierto? Lo voy a adicionar a la matriz inicial, como un qué, como un arreglo también. Entonces, otra forma de poder crear nosotros los valores aleatorios. Por aquí, entonces debería tener yo ya ese código creado, ¿de acuerdo? Por aquí debo tener también la lista con los aleatorios, que es el otro que debería copiar, que es este. Que lo podemos utilizar como una librería, tal como les había dicho en la clase anterior, ¿cierto? Yo puedo utilizar también una librería y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Entonces, si cojo este código, no se nos olvide nuevamente la documentación. Listo, aquí pues este ya me sobra. Entonces yo tengo este ya me sobra. Y me hizo falta la de crear el aleatorio, es crear matriz con aleatorios. Este es el que me hace falta. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Una lista unidimensional con aleatorios que ya habíamos visto el código. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la función random, ¿cierto? Que le envío el tamaño del arreglo, el número de elementos que quiero que tengan y los valores iniciales y finales para determinar esos aleatorios. Y el de aquí, finalmente, lo que me hace es construir una matriz similar al código que teníamos antes, ¿cierto? Similar al código que teníamos antes, únicamente que aquí estamos utilizando el append. Y en lugar de inicializarlos con valores en cero, que era esa línea de código que nosotros teníamos en esta parte, ¿cierto? Si volvemos a la diapositiva, seguramente lo vemos. Aquí lo estamos creando con ¿qué? Con ceros y lo estamos creando con ceros. Entonces ya no lo voy a crear con ceros, sino que lo voy a crear con valores aleatorios. Entonces empezamos en lo mismo. Creo un arreglo unidimensional inicialmente vacío. Por cada una de las iteraciones de este ciclo, que es el que me va a controlar cuántas filas tengo, estoy creando un nuevo elemento. Pero ese elemento, ¿qué va a hacer? Otro arreglo unidimensional de determinado tamaño, en este caso el número de columnas, que va a tener valores iniciales y valores finales. ¿Listo? Si yo cojo y lo ejecuto, es una matriz de 3 por 4. Aquí, perdón, es una matriz de 3 por 4. Me dice, pásale el número de filas, el número de columnas y los valores que quiero que inicialice. Entonces yo quiero decir que sean valores entre 1 y 20, ¿de acuerdo? Los valores de los elementos que va a tener. Entonces yo voy a crear una matriz con aleatorios enteros de 3 filas, 4 columnas, y esos elementos van a estar contenidos entre 1 y 20. Si lo ejecuto, aquí me faltó, no se nos olvide, import random, porque es la función que estoy utilizando, y la voy a colocar como ram. ¿Listo? Porque esta función de aquí, crear lista con aleatorios, está utilizando el random. Si no, entonces pues nos aparece el error que tenemos ahí, ¿de acuerdo? No n, sino n. Es otro error de escritura. Bueno, importante también saber, ¿cierto? Aquí me está diciendo qué tipo de error es. Me está diciendo que RAM no está definido. Aquí RAM no está definido primero porque no teníamos la librería incluida y aquí pues finalmente porque la había escrito mal. Entonces si vuelvo y lo ejecuto,
En ese caso, ahora sí tengo una matriz de 3 filas, 1, 2, 3, y cada uno con 4 columnas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y todos con valores enteros aleatorios. Entonces ya no me tengo que poner yo a imaginar qué número le voy a colocar a la matriz para hacer mis pruebas, sino que simplemente lo que hago es que utilizo esas funciones que tengo y las creo. Ese archivito que les acabo de presentar aquí, donde tomé la función, lo pueden tomar ustedes, ¿cierto? Ese se lo voy a dejar pues debidamente documentado en el curso de Moodle para que ustedes puedan utilizar esas mismas funciones y las puedan representar de alguna manera. Vea, aquí hay una función que se llama imprimir la impresión, imprimir la matriz de una manera bonita. Si yo voy y la utilizo, entonces pues simplemente como ya tengo el código acá, ¿cierto? Entonces, pues simplemente lo que yo puedo hacer es que cojo ese código y lo pego. Y lo que voy a hacer es que la voy a imprimir de una manera bonita, ¿cierto? La voy a imprimir de una manera bonita. Entonces, en lugar de verla así, ¿cierto? Si yo ejecuto esta función que lo que me dice es conviértamela en filas y en columnas, este format finalmente lo que me está diciendo es que lo que va a estar dentro de este corchete, asócialo con esto. Ya lo habíamos visto, creo que en la clase anterior, ¿cierto? La forma como utilizamos lo que tenemos aquí. Entonces vea que ya me lo va a imprimir, pero de manera bonita. Entonces ya me lo va a imprimir por filas y por columnas debidamente organizado, que es una representación gráfica más acorde con lo que nosotros tenemos en nuestra estructura mental, ¿cierto? ¿Cómo es una matriz? Nosotros siempre la representamos de esta manera. Y la de arriba es la representación como la utiliza nuestro lenguaje de programación. Si yo quisiera definir o acceder a ese elemento que tengo que identificar, lo primero que tengo que identificar es el número de la fila que corresponde, 0, 1. Y lo segundo que tengo que identificar es la columna a la que corresponde, 0, 1, 2. Entonces, ese elemento que tenemos ahí en particular es el elemento 1, 2, y así lo accedemos, ¿de acuerdo? Si yo quisiera acceder a ese 7, entonces lo que tengo que hacer es decirle, bueno, aquí no se llama matriz, finalmente, ¿cierto? Vamos a suponer que yo tengo aquí una matriz. Voy a inicializar con esos elementos. Para acceder yo a un elemento de la matriz, entonces acuérdense que lo hacemos a través del subíndice de tanto la fila como la columna. ¿Qué fila es? Ya dijimos que la 1, ya dijimos que la columna es la 2. Entonces, si yo hago y accedo a la matriz de la fila 0, 1, bueno, es que estos son valores diferentes. Los de arriba son valores diferentes, ¿cierto? Fila 0, fila 1. ¿Y qué columna es? 0, 1, 2, ¿cierto? ¿Por qué son valores diferentes? Pues porque volví a ejecutar el random. Pero finalmente esta es la sintaxis para yo acceder a cada uno de esos elementos. Bueno, digamos en la presentación entonces. Entonces, ¿cómo accedemos? Ya les adelanté un poquito de cómo nosotros lo podemos acceder. Uno accede a un elemento de esa fila, ¿cierto? Para obtener el valor que está almacenado o para modificar el valor que está almacenado, ¿de acuerdo? Si yo quiero modificar el valor que está almacenado, pues tengo que hacer una asignación. ¿Cómo hacemos la asignación? A través del igual. ¿Y cómo accedemos nosotros al elemento? Ya se los había anticipado ahorita en la consola, ¿cierto? Pues el nombre del arreglo, identificamos el número de la fila, identificamos el número de la columna y le asignamos un valor. Esa es la forma como nosotros lo hacemos. Si yo quiero asignarle un valor, entonces lo hacemos a través de ¿qué? Del operador de asignación y le colocamos el valor que quiere que nosotros le coloquemos, ¿sí? Si yo me voy nuevamente a esa consola, ¿listo? Y digo que no quiero que el elemento 1, 2 tenga un valor de 1, sino que tenga un valor de 9, pues entonces simplemente ¿qué hago? Identifico el elemento. ¿A través de qué? Del nombre, el número de la fila y el número de la columna. De esa manera, vea, ¿cierto? Así está en la representación. Tengo que colocar el número de la fila entre corchetes y tengo que colocar el número de la columna entre corchetes. Y le voy a asignar el valor que quiero que tenga. Entonces, en ese caso, no voy a tener yo el valor de 1, sino que quiero que tenga el valor de 9. Si vuelvo a imprimo matriz, entonces el lugar donde tenía yo el 1, que es este de aquí, lo convertí en un valor de 9, ¿de acuerdo? Que es únicamente para ese elemento.
únicamente para ese elemento, ¿de acuerdo? Si yo ya no quiero modificarle el valor, sino obtener el valor para hacer alguna operación, ¿cierto? Pues entonces simplemente lo hago a través de esa variable, ¿cierto? O de esa sintaxis y se lo asigno a esta variable. Entonces yo en A voy a almacenar lo que hay en matriz, en la posición de fila 1, en la posición de columna 2. ¿Qué hay ahí? Entonces ahí ya podríamos imprimir nosotros A y podríamos decir que en ese momento hay un 9, ¿de acuerdo? Si yo imprimo el elemento 0, 0, para accederlo, entonces, ¿cuál es el primer elemento de esta matriz? El primer elemento de esa matriz está en la fila 0, columna 0, o sea que voy a imprimir un 5, ¿de acuerdo? Que correspondería a ese elemento que tengo en ese momento acá. Bueno. Entonces, así lo hacemos, ¿cierto? Nuevamente para recordar cómo accedo yo a los elementos de una matriz, ¿cierto? Si yo voy a imprimir esta matriz que tengo aquí, que es la que yo acabo de crear, esta es mi editor aquí, ¿cierto? Esta matriz, entonces yo podría decir que a la matriz asígnele lo que tengo acá, ¿listo? Yo voy a crear una matriz de 3 por 4 y los elementos quiero que estén entre 1 y 20, ¿listo? Aquí yo podría imprimir matriz, bueno, para que se vea bonito, podría decir que yo voy a imprimirlo de esa manera, ¿listo? Este código que está aquí, ya les dije que lo que hace es que recorre las matrices. ¿Cómo recorro yo la matriz? Pues ya habíamos hecho el código inicialmente. Esa matriz la recorro a través de dos estructuras repetitivas anidadas. La primera estructura repetitiva me está recorriendo los elementos del arreglo unidimensional externo, el grande, o sea, me está recorriendo las filas, ¿cierto? Y el segundo me está recorriendo las columnas, o sea, cada uno de los elementos o de los arreglos unidimensionales internos de cada uno de los elementos del arreglo externo. En nuestro caso y en nuestra representación gráfica matemática, las filas y me está recorriendo las columnas, ¿de acuerdo? Y aquí vea que pues yo estoy imprimiendo cada uno de los elementos. Si yo quisiera imprimir cada uno de esos elementos, entonces pues lo que yo hago es que llamo la función que lo hace, que se llama ¿cómo? Recorrido. ¿Listo? Y ese recorrido también me va a representar o me va a colocar la matriz. ¿De acuerdo? Mientras uno me lo representa bonito, el otro finalmente lo que está haciendo es que me está imprimiendo elemento por elemento. ¿Cómo lo ejecuto? Bueno, aquí creo que faltó, se me fue un paréntesis de más. ¿Listo? Entonces aquí dice que J no está definido. Hay un error aquí y J en las variables. ¿Listo? Porque no es J sino es K. Esto aquí no es J sino es K. Listo, vuelvo y lo ejecuto. Entonces, mientras este me hace una representación por filas y por columnas, el segundo lo que me está haciendo es que me está imprimiendo cada uno de los elementos del arreglo, ¿de acuerdo? Si yo lo tengo aquí, entonces vea, 16, 6, 7, 7, 16, 6, 7 y 7, 1, 15, 18, 15, 1, 15, 18, 15, 7, 13, 18, 7, 13, 18. Este non es porque finalmente yo estoy colocando a imprimir una función que no me retorna nada. ¿De acuerdo? Entonces por eso aparece ese non ahí. Si yo no quisiera que apareciera el non, pues simplemente no pongo a imprimir el resultado de retorno de esa función, que finalmente no me retorna nada. Si lo hago así, pues entonces vea que tengo aquí otra matriz aleatoria, ¿cierto? Diferente a la anterior, porque es la función que estoy utilizando, ¿de acuerdo? Con números aleatorios. Y al final ya no me coloca el non. Entonces, la forma como yo recorro las matrices, acordémonos, siempre es a través de estructuras repetitivas anidadas. Uno para recorrer las filas, otro para recorrer las columnas. E internamente, entonces, obtengo yo el elemento. Con esta función o con esa porción o ese pedazo o esa ubicación que yo tengo ahí, con ese elemento puedo hacer lo que yo quiera. Puedo sumarlos, puedo sacar el mayor, puedo preguntar si es 1, puedo preguntar si es 20, puedo preguntar si es 0. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, para continuar con la presentación, tenemos el código que yo les acabo de presentar allá, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para recorrer los elementos de una matriz? Entonces, según lo que yo tengo en esa gráfica, pues yo tengo una matriz de 2 filas y 4 columnas.
¿De acuerdo? Entonces, implemento una estructura de control que me recorra las filas. Implemento otra estructura de control que me recorra las columnas. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtengo el número de las filas? Pues como es un vector, el número de las filas lo obtengo como la longitud de ese vector, o sea, 1 y 2. ¿Y cómo obtengo el número de las columnas? Pues tengo que determinar el elemento interno de ese vector externo, qué longitud tiene. ¿Y cómo obtengo el elemento interno de ese vector externo? Pues a través de esa instrucción, accediendo al primer subíndice. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hacemos con el primer subíndice? Pues porque por lo menos esa matriz debe tener un elemento, ¿de acuerdo? Entonces no podría colocar ni el 5 ni el 6. Esa es pues como la forma en que se hace. Con ese número de filas y ese número de columnas, entonces utilizo las condicionales para las estructuras de control repetitivas. Uno para las filas y otro para las columnas. Pregunta, o les dejo sugerencia. Recórrame esa matriz no por filas, recórramela por columnas. ¿Qué deberíamos cambiar nosotros en ese código? Bueno. Entonces, ya habíamos hablado nosotros de cómo accedíamos a los elementos de una matriz, ¿cierto? ¿Cómo accedemos nosotros a los elementos de una matriz? Entonces, a los elementos de una matriz los accedemos a través de su nombre y a través de los subíndices. ¿Qué es inicializar? Inicializar es darle un valor. Apenas nosotros declaremos una variable, un valor de arranque, de cierta manera. Entonces tenemos dos formas de nosotros inicializar esas matrices. Cuando la creamos, cuando definimos la variable, que es este caso que yo tengo aquí, ¿cierto? Este caso que yo tengo aquí, en el cual de una vez le asignamos los valores. ¿Cómo lo asignamos? Pues tal como está aquí la descripción. Yo en este momento voy a decir que esto tiene, ¿qué? 2 filas. Y que cada una de las filas va a tener 3 columnas. Pero vea que automáticamente yo le digo que además de tener filas y columnas, yo le estoy dando los valores de inicio. Entonces, la primera fila va a tener 51, 52, 53. La segunda fila va a tener 54, 55 y 56. ¿De acuerdo? Eso es hacerlo en la declaración de la matriz. Pero si yo lo que hice fue crear una matriz llena de ceros y después voy a crear esos elementos que tengo, ¿cierto? Supongamos que yo tengo aquí tabla igual a una matriz de 2 elementos, de 2 filas, pero cada uno de esos va a estar con valores de 0. Y lo mismo para este. ¿Listo? Entonces, si inicialmente yo definí la matriz, pero no le coloqué valores, vea que por defecto le coloqué los ceros, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y después yo quiero que no sean ceros, sino que tengan otros valores, entonces yo lo puedo hacer a través del acceso a cada uno de sus elementos. ¿Cómo accedemos a cada uno de los elementos? Entonces ya otra vez vuelvo y le menciono, ¿cierto? El nombre y los subíndices. Entonces cuando lo haga así, yo le puedo asignar el valor. ¿Cómo? Accediendo al elemento y a través del operador. Igual, ya lo habíamos visto en otra presentación, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como nosotros podemos utilizar las matrices para poder resolver algún tipo de problemas. Entonces, nos queda claro, muchachos, que tenemos 2 tipos de datos dentro de las estructuras. Unos tipos de datos simples dentro de la estructura, no dentro del lenguaje de programación. Unos tipos de datos simples, los cuales permiten almacenar un único valor, y unos tipos de datos estructurados que permiten almacenar más de un valor a la vez. Esos tipos de datos estructurados los podemos subdividir a su vez en elementos de una sola dimensión, en el cual cada uno de los elementos y sus valores están identificados por un único subíndice, o elementos que tengan más de una dimensión, que los denominamos matrices. La diferencia entre un arreglo unidimensional y un arreglo bidimensional o una matriz finalmente radica que su disposición está a través de filas y columnas, y que para poder acceder a los elementos de esa matriz necesito entonces, además del subíndice de la fila, el subíndice de la columna. Con eso, pues entonces damos por finalizado la conceptualización de lo que es
los arreglos unidimensionales. Y aquí, pues finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo recorro yo los elementos? ¿Cierto? En este caso, ¿qué me está diciendo? Súmeme todos los elementos de esa matriz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En lugar de imprimirlos, que era lo que yo les decía, en lugar de imprimirlos, lo que voy a hacer es que voy a cambiar la lógica de esa impresión. ¿Por una qué? Por una suma. ¿Y qué estoy sumando? Cada uno de los elementos de ese arreglo, donde yo tengo el nombre del arreglo, el subíndice de la fila y el subíndice de la columna, ¿de acuerdo? Algo así podríamos hacer de pronto aquí, en esta matriz. Supongamos que yo creé la matriz y ahora necesito sumarla. Entonces, yo creo una función que se llame sumar elementos. ¿De qué? De una matriz. Yo ya sé cómo recorrerlo, ¿cierto? De esa matriz, entonces yo digo que tengo el número de filas como la longitud. Ese arreglo unidimensional que por dentro tiene otras dimensiones. Y el número de columnas como la longitud del primer elemento de esa matriz. El primer elemento de esa matriz. ¿Cuál es el primer elemento de esa matriz? Este que yo tengo aquí, ¿cierto? Entonces necesito algo que me recorra primero todos los elementos externos o del arreglo externo. Entonces vamos a iniciar con i igual 0, implemento el while y le digo que hasta ahí sea mejor que el número de filas. ¿Listo? Pero adicional, ¿qué necesito? Una variable j, una variable k, como la quieran llamar, que me recorra cada uno de los elementos internos de ese vector externo. Entonces yo le digo hasta que j sea menor que el número de columnas. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable que se llame suma y a esa suma la voy a inicializar en 0. ¿Y qué voy a sumar? Pues lo que voy a sumar es lo que tengo yo en cada uno de los elementos. ¿De qué? De la matriz que pasé como argumento. ¿Y cómo accedo a cada uno de los elementos? A través del subíndice de la fila y el subíndice de la columna. ¿Qué me controla la fila? Esta variable i. ¿Qué me controla la columna? Esta variable j. Entonces aquí voy a colocar i. Voy a colocar j para que cada uno de los recorridos o las iteraciones, tanto de fila como de columna, me obtenga el resultado. ¿Listo? No se me puede olvidar que tengo que incrementar la variable de control. No se me puede olvidar que tengo que incrementar la variable de control. ¿Qué retorno? La suma. ¿De acuerdo? Entonces tengo un código facilito que me va a permitir a mí ejecutar o calcular la suma de esta matriz. ¿Cómo lo hago? Entonces, pues aquí esto no lo voy a necesitar, pero sí voy a imprimir la suma de los elementos. ¿De qué? De esta matriz que yo voy a crear como prueba. ¿Cierto? Yo creo una matriz de prueba, la paso como argumento y finalmente lo que hago es que imprimo el resultado de esta función. ¿Qué hace esa función? No se nos puede olvidar la documentación, pero pues por cuestiones de tiempo no la voy a documentar. Y lo ejecuto. Si usted coge todos estos elementos que yo tengo aquí, pues debería sumar 153. No sé quién está ahí como para hacer una suma. 14, 24, 38. 38, 68, 75, 84, 104, 110, 138, 143 medio. Se me escachó en uno. ¿Listo? Pero esa es finalmente la suma. Para hacer la prueba, pues podríamos decir que no quiero una matriz de 3 por 4, sino una matriz de 2 por 2. Y que los valores van a estar de 1 hasta 10. Por ejemplo, ¿cierto? Una matriz de 2 filas, 2 columnas, y la ejecuto. 10 y 1, 11, y 2, y 7, 18, ¿cierto? 10, 11, 12, 18. Esa es la suma de esta matriz que yo tengo aquí. Entonces, un ejercicio sencillo de cómo calcular la suma de los elementos. Esa parte lógica, esto que yo tengo aquí, finalmente es lo que ustedes tienen que implementar, porque de resto, que son las estructuras de control repetitivas para recorrerlas, pues ya está hecho. Lo que deberíamos nosotros cambiar es si yo no les digo que sea la suma, sino si yo les digo que me saquen los que son pares, por ejemplo, bueno, no sé, cualquier cosa. Esa es la línea que deberíamos nosotros tener en cuenta para modificar. Entonces, con eso, pues finalmente ejemplificamos lo que es el uso de las estructuras de control repetitivas, las estructuras de los datos de control bidimensionales
utilizando estructuras de control repetitivas. Ese es el repaso de lo que corresponde básicamente a los elementos vistos en programación 1. La siguiente clase veremos entonces tal vez un ejercicio que nos ayude a profundizar y a apropiarnos un poquito mejor de esos conceptos.